Nosotros el licenciado Luciano Grasso, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Luciano, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo te trata el frío? Complicado, pero bueno, como a todos, hay que pasarlo. Y Hay que todavía pasar. queda un tiempo. Sí, todavía no empezamos el invierno. Así es. Así que bueno. Hablemos un poquito, Luciano, primero como vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, de la reinauguración del Centro de Salud del barrio Belgrano. Porque Así es. ha habido grandes cambios. Es casi una inauguración, pero estamos hablando de un centro que ya venía funcionando. Sí, es un centro que ya tuvo 3 cambios. Hace unos cuantos años, cuando empezó el gobierno de Miguel Lunghi, funcionó durante un tiempo frente a la Plaza Eva Perón, en la esquina donde está la Sociedad de Fomento, el Centro de Jubilados, donde hoy funciona, al lado donde hoy sigue funcionando el centro comunitario. Luego también por una cuestión de espacio físico se pasó a partir de una donación que hubo de una vecina de Tandil, de su casa ahí sobre Echeverrier, a 2 cuadras, y siguió quedando chico y ahora tuvo una ampliación que, como bien vos decís, quienes son del barrio o lo han visitado alguna vez, se van a encontrar con un centro que es prácticamente nuevo, con 6 consultorios, un Zoom, el consultorio de odontología, un espacio para lo que podemos llamar la sala de espera mucho más amplio, el otro era pequeño, y esto tiene que ver con el crecimiento de lo que es el abordaje de la salud en el primer nivel de atención, el crecimiento de los equipos, ¿no? También si vamos unos años atrás, vemos que Tandil tenía lo que llamamos el equipo de atención primaria, médico, enfermero, trabajador social, psicólogo. Hoy son esos 4 más el administrativo, odontólogo con sillón odontológico, en algunos casos hay nutricionistas como en Belgrano, obstétrica, agentes sanitarias. Entonces el espacio queda chico, es necesario que cada persona que va con un problema de salud tenga un lugar donde ser atendida de manera privada con el profesional, que no tengan que estar prestándose consultorios. Y si bien cuando se inauguró el Centro de Salud de Palermo, aproveché para aclararlo, me parece que es una buena oportunidad nuevamente para marcar esta cuestión. Si bien, a diferencia de lo que es la atención en el hospital, atención primaria involucra una serie de actividades que son por fuera del centro de salud, sobre todo lo que tiene que ver con promoción de la salud y prevención. Entonces van a las escuelas, hacen domicilios, van a la sociedad de fomento, a la iglesia, hacen actividades barriales. Cuando una persona tiene un problema de salud, siempre decimos, no es que solo hace prevención el centro de salud, sino también atención, sobre todo los problemas prevalentes que hoy tiene la comunidad, lo que es atención, control de niño sano, salud sexual, salud de la mujer, salud bucal, y por supuesto el tratamiento de los problemas, lo que llaman las enfermedades crónicas no transmisibles, que hoy son prevalentes, como problemas cardiológicos, respiratorios, diabetes, hipertensión. Todo ese tipo de tratamientos se hacen en el centro de salud, y para eso, cuando la persona quiere asistir, tiene que tener un lugar acogedor, y en ese sentido, bueno, realmente hemos dado un salto importante porque ha quedado muy lindo. Es el segundo de esta etapa, el primero fue Palermo, y el próximo es Villa Italia Norte, que también ya está prácticamente terminado. Bien, estamos escuchando a Luciano Grasso, él es psicólogo, bueno, trabaja mucho, inclusive por su experiencia también de trabajo a nivel nacional como funcionario, es requerido desde su especialidad, desde distintas partes del país. Y a partir de lo ocurrido con Chano, este conocido cantante, vuelve a salir el tema de la ley de salud mental, ¿no? Hay una crítica que hace la madre de Chano, y en realidad la hacen también familiares de otras personas con adicciones en cuanto a la ley de salud mental, que vos, Luciano, me vas a poder ayudar en cuanto a que, digamos, si un familiar quiere internar para que se recupere un hijo, por ejemplo, mayor de 18 años, entiendo que la ley no lo permite de esa manera. Contanos un poco cómo funciona esto. No, ahí se ha generado un malentendido en ese punto, en muchas oportunidades, y ahora se hace más público por el reclamo que hace totalmente sentido y lógico de la madre de Chano, pero la ley de salud mental no impide una internación. Lo que sucede es que en la práctica muchas veces se encuentran con que no saben a dónde ir, o donde van golpean una puerta que no se abre. Entonces, yo creo que tenemos que correr la ley de salud mental y entender que nosotros tenemos un grave problema en salud mental, yo lo vengo diciendo hace bastante, y no soy el único obviamente, desde hace muchos años, que es un sistema que
en general no da la respuesta a personas que tienen distintos tipos de problemas de salud mental, entre ellos las adicciones. Cuando digo no da respuesta es desde todas las variantes de atención que se debe tener respecto a un problema de salud, porque a mí me parece que está bueno, yo siempre lo uso como ejemplo, hacer una analogía con otro problema de salud, ¿no? Que tiene que haber prevención, pero cuando una persona tiene ese problema, enferma, tiene que quedar claro a dónde ir, cuáles son los dispositivos que tienen que estar disponibles, y en ese sentido, por un lado, los centros de salud, volvemos, ¿no?, a esto de no solo hacer prevención, sino también atender, y como recién te decía, así como en un centro de salud se atienden otros problemas, también se deberían atender los problemas de salud mental. Los hospitales tienen que tener psicólogos y psiquiatras en consultorios externos para hacer tratamientos ambulatorios, y cuando esa persona tiene una situación de descompensación, una situación de riesgo que requiere una internación, ahí lo que tiene que haber es una guardia que atienda esa situación de urgencia, y si los profesionales en ese momento determinan que esa persona está en riesgo y debería ser internada, deberían internarlo en ese hospital aún contra su voluntad. Esto es lo recomendado, lo que debería hacerse, lo mismo que con cualquier otro problema de salud, que hay momentos en donde se necesita una internación y en ese momento la persona no está en condiciones de responder y el profesional no duda y lo interna aún contra su voluntad o sin poder preguntarle. Pensemos, no sé, en un infarto o en cualquier otro problema agudo. En salud mental es lo mismo y es lógico que se pueda internar a alguien contra su voluntad y la ley lo permite. Lo que sucede es que esos cambios que deberían hacerse, más atención en los centros de salud, en las guardias y en la internación del Hospital General, un poco lo que acabo de decir, son cambios que no se vienen haciendo. Entonces, cuando nos encontramos con esos rechazos, en donde las familiares no saben qué hacer, alguien les dice, es culpa de la ley de salud mental. Alguien sopla al oído, o el médico que está en la guardia, o un directivo, o algún periodista, o alguien que lo hace o por desconocimiento o con intenciones. Lo cierto es que eso es absolutamente falso. Sucede eso no por la ley de salud mental, sino porque hay gente, que hay que decirlo con claridad, que no está haciendo lo que tiene que hacer. Hay gente que se está negando a hacer lo que tiene que hacer. Cuando un profesional en ese momento dice, no, yo no lo puedo internar si el paciente no lo consiente. Bueno, eso es absolutamente falso y está haciendo mala praxis en ese momento. Cuando un director de un hospital general dice, en mi hospital no se van a internar pacientes de salud mental, está también incumpliendo con deberes de funcionario público, porque la ley de salud mental obliga a los hospitales generales a aceptar pacientes por motivos de salud mental. Cuando un secretario de salud o un ministro de salud no invierte para que los hospitales que tienen a su cargo internen por motivos de salud mental, no invierte contratando psiquiatras, también está incumpliendo con una normativa. Sin embargo, pasa desde hace muchos años y la verdad es que me parece que hasta ahora nadie ha dicho demasiado y el riesgo que creo que tenemos es que cuando empieza a ponerse sobre la mesa este tema, estamos equivocando el diagnóstico, porque estamos apuntando a cambios en el legislativo y realmente yo creo que si avanzamos en esa línea, estamos equivocando el problema, estamos demorando la solución del problema, ubicando el lugar donde hay que trabajar en un lugar equivocado, que es el legislativo, cuando en realidad lo que hay que hacer es obligar a los gobiernos a que implementen un modelo que hasta ahora no han implementado y que es posible. Tandil es una muestra. Digo, lo que yo acabo de decir, que es lo que debería suceder, por supuesto que con cosas para mejorar, pero es lo que nosotros venimos haciendo acá. Si alguien tiene un problema de salud mental, puede ir al centro de salud, hay psicólogos. Si se requiere psiquiatría, se deriva al segundo nivel de atención. Si alguien hoy en este momento tiene un intento de suicidio o una descompensación psicótica o algún otro problema agudo de salud mental, va a la guardia, lo va a atender el médico que está de guardia, va a llamar al psicólogo que está de guardia pasiva, lo van a evaluar, si requiere internación lo cruzan, se interna, está el tiempo que debe estar, a veces es una semana, 2, 3, 4, se externa y continúa el tratamiento o en el centro de salud donde la persona vive o en salud mental. Si necesita un centro de día, lo mismo. Es decir, eso que funciona acá, es una ciudad de 140.000 habitantes, pero es lo que debería replicarse en muchos lugares, que en algunos lugares funciona, pero en la mayoría no, y sobre todo cuando vemos estos casos vemos que
en la mayoría de los casos claramente no está funcionando y es un problema. En otro momento nos extendemos más en este tema porque, por cierto, es interesante. Vamos a seguir charlando después de la pausa con Luciano Grasso, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Vamos a abordar otras problemáticas como, por ejemplo, la del suicidio también, pero esto será en minutos nada más. Seguimos charlando con Luciano Grasso y uno de los problemas que tenemos aquí en la ciudad de Tandil, no será la única ciudad, pero por cierto que lo padecemos, tiene que ver con el tema de los suicidios. Luciano, ¿han aumentado, ustedes han notado que ha aumentado el índice de suicidios en el distrito? Sí, lo que estamos viendo, haciendo un monitoreo con el área de epidemiología que tiene el Sistema Integrado de Salud Pública, que está a cargo de Florencia Brugesser, es que hay un incremento en los últimos 2-3 años, sobre todo a partir de la pandemia, incremento de intentos de suicidio. Ajá. Y después, sobre todo en adolescentes, se está viendo, sobre todo en la clínica, es decir, en el tratamiento, que aparece con mayor asiduidad todo lo que tiene que ver con ideación suicida en adolescentes. Perdón, ¿cómo se detecta eso? La ideación suicida. Sí. Se da en el marco del diálogo terapéutico, es decir, son manifestaciones que hacen los pacientes. Qué tremendo, ¿no? Que tiene que ver, cuando llamamos ideación suicida podemos hablar de pensamientos vinculados a la muerte, podemos hablar de ya pensar en la posibilidad y mencionar la posibilidad, hasta situaciones en donde ya hay algo del orden de la planificación. Ajá. Claramente son señales que permiten trabajar, ¿no?, a tiempo, ¿no? Es una de las claves para evitar un suicidio. Por eso, digamos, uno de los ejes de trabajo que se recomiendan es hablar del tema, es decir, poner el tema en agenda. Pero te decía, en relación a los datos que tenemos, los comparamos a nivel nacional con algunos estudios que se hicieron en estos últimos 2 años y claramente hay una coherencia en cuanto a los números de incrementos de intentos de suicidio. Es decir, nosotros no estamos por fuera de lo que está sucediendo a nivel país, ¿no? Un incremento notorio de ideación e intentos de suicidio. Frente a esto, lo que nosotros decidimos hacer como Sistema Integrado de Salud Pública, con un equipo interdisciplinario, con profesionales del primer nivel de atención, del Hospital Santa Marina, de Salud Mental y del área de epidemiología, es elaborar, que es lo que estamos haciendo en este momento, elaborar una estrategia integral de prevención del suicidio que aborde no solo lo que nosotros claramente somos, con lo que más estamos consolidados, que es la atención, ¿no? La atención psicológica, como decía recién, en los centros de salud, en el hospital, sino también prevención. Prevención es trabajar en las escuelas, trabajar con los adolescentes, que claramente es un grupo de riesgo, trabajar con los medios de comunicación, con el sector de educación, con el área de deportes, con las distintas organizaciones de la comunidad, que son los lugares en donde una persona que puede estar pasando por una situación que la puede derivar en una ideación suicida y posteriormente un intento de suicidio, bueno, pueda tener herramientas para pedir ayuda, que eso es clave, digamos. Entender que de esto hay que hablar, no es real, muchas veces se cree que bueno, no hay que hablar porque puede eso de alguna manera incentivar el suicidio, ¿no? Todo lo contrario, hay que hablar, hay que ofrecerse cuando alguien ve que o un compañero, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, de estudios, está teniendo conductas que no son típicas, ¿no?, de ensimismamiento, de no hablar, de empezar a pensar en digamos, ideas negativas, cambia hábitos, empieza a retraerse. Bueno, son señales de alarma que hacen necesario que hagamos algo. Y este hacer algo es ofrecerse como escucha, preguntarle cómo está, sin invadir, ¿no?, pero dar una mano. Esos son elementos claves para que esa persona pueda sentir que algo lo puede hacer salir de esa situación y, por supuesto, si es necesario, que sepa dónde puede acudir para una ayuda profesional, desde luego. Pero las primeras redes son claves y para eso es necesario una estrategia de prevención que capacite, que dé herramientas para saber qué hacer, además, como decía recién, de dar información de dónde pedir ayuda. Eso es un poco lo que estamos elaborando como estrategias de prevención y, bueno, el área de vigilancia epidemiológica que va a seguir monitoreando, ha hecho un trabajo que en pocas semanas lo vamos a difundir, porque realmente yo también me ha tocado para la Organización Panamericana de la Salud estudiar
estrategias de prevención de los países de Latinoamérica, y un común denominador, como una de las fallas que tienen los sistemas, es la recolección de datos, es decir, tener evidencia por múltiples razones. Una de ellas es porque también es difícil tener información precisa respecto a tanto intentos de suicidio como suicidios consumados, y en ese sentido el trabajo que hizo el área de epidemiología local es muy bueno, y claramente no son solo números, ¿no? Es información que nos permite elaborar políticas públicas para abordar un tema que realmente hoy es un grave problema de salud pública a nivel mundial. Nuestro continente es el único continente que aumentó la tasa de suicidio cuando el resto lo bajó. Nuestro país también tiene una tasa alta y bueno, en ese sentido Tandil no es ajeno, y creemos que es necesario elaborar una política pública que la estamos por presentar en breve. Bueno, estaremos atentos a esa presentación como para poder contar un poco más sobre el tema, si te parece, Luciano. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias a vos. El licenciado Luciano Grasso, compartiendo el desayuno con nosotros, es vicepresidente del Sistema Integrado de Salud. Bueno, hablamos de varios temas, nos quedaron un montón de preguntas que las vamos a hacer seguramente en otra invitación.